Tenía que decir en primer lugar mi nombre, pero ya se dijo un montón de veces, lo repito. Soy Carlos Heller, para quienes no me conocen. Mi origen es el movimiento cooperativo, donde participo desde que era muy joven. Fundé un partido junto con un grupo de compañeros, el Partido Solidario, y con ese partido hemos participado en los procesos electorales de la Ciudad de Buenos Aires. Fui electo diputado nacional de la ciudad en el espacio del Frente Nuevo Encuentro, y quisiera contar en segundos por qué formo parte de este espacio. Cuando en el 2002, en plena crisis, la Argentina parecía inviable, desde el movimiento cooperativo elaboramos un documento que era la propuesta cooperativa para superar la emergencia y refundar la nación. Y la verdad que lo que comenzó a pasar en la Argentina desde el 25 de mayo del 2003 fue mostrándonos que muchas de las cosas que allí planteábamos se iban convirtiendo en realidad. Y por eso nosotros estamos aquí. Gracias, Heller. Bueno, yo quiero arrancar agradeciendo a Carlos Heller y Martín Lustó por participar en el debate. Creo que la gente nos quiere ver debatir y discutir. Soy Federico Sturzenegger, casado, padre de 3 hijos, soy economista. Hace 6 años, cuando Mauricio Macri me convocó para presidir el Banco Ciudad, encontré que era una oportunidad para cumplir un sueño que yo tengo, que es trabajar por una Argentina con igualdad de oportunidades. Dije, esta es la oportunidad para poner manos a la obra. Durante los últimos 6 años me dediqué a que miles de familias puedan llegar al sueño de la casa propia y para que los servicios del Banco Ciudad lleguen a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Nos transformamos al Banco Ciudad en la primera institución financiera que llegó e instaló una sucursal en villas de emergencia. Soñé que se podía gestionar una entidad pública sin corrupción, con profesionalismo, con rentabilidad, porque si una empresa pública pierde dinero, lo terminás pagando vos. Y sobre todo porque soy parte de un equipo. Esto no lo hice yo solo, lo hice como parte de un equipo, y por eso para mí es un orgullo compartir las listas del PRO y ser candidato del PRO en estas elecciones. ¿Qué tal? Ustedes crearon UNEN como un espacio abierto y sin dueños. Lo hicieron con un reclamo, pero también lo hicieron con las ganas de construir con otros valores, con honestidad, con respeto a las leyes y sobre todo con la creación de un Estado que defienda el interés general y no actúe en función ni de proyectos políticos ni de empresarios amigos. Las cabezas de nuestra lista tienen amplia experiencia en el Congreso, quizá como ninguno, pero todos los que conformamos UNEN hemos dado muestras de decencia, de capacidad y de convicciones. Hoy me toca a mí defender en este debate al espacio, pero tenemos muchos otros referentes económicos. Está Alfonso Pratgay, con quien actuamos en el Banco Central juntos, Fernanda Reyes, nuestra candidata senadora, Rodolfo Terraño, que ha estudiado temas de desarrollo, y a eso también se le suma la experiencia de fuerzas afines que gobiernan en otros lugares, como puede ser el socialismo en Santa Fe. Nuestra convicción es la misma que la tuya. Para terminar con frustraciones repetidas tenemos que construir distinto, de la misma manera que nos estás enseñando a construir UNEN. Durante la última década el país ha tenido el crecimiento más importante de los últimos 200 años. Hasta ahora hemos tenido otros ciclos de crecimiento cortos, alterados por crisis externas que lo afectaban, pero este ha tenido un ritmo y se ha podido mantener. Nosotros creemos que no se trata de una situación casual, es el resultado de un modelo de desarrollo que se viene aplicando, que tuvo éxito mientras en el mundo había una crisis fenomenal, mientras en el mundo observábamos la caída de paradigmas, como los países centrales retrocedían, como las cosas que parecían irreversibles pasaban a ser historia antigua. ¿Qué tiene de original este modelo de desarrollo? Está basado en el crecimiento del consumo, está basado en la expansión del mercado interno, está basado en el desarrollo de un proceso de industrialización, está basado en las inversiones y está basado, y es muy importante, en la recuperación de un rol activo y protagónico del Estado. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Nada distinto de lo que vino pasando hasta ahora. Estamos tratando en estos mismos momentos el presupuesto para el año 2014. El Congreso está deliberando en estas horas. Este presupuesto contempla un crecimiento de más del 6% para el año que viene, superior al 5,5%
2,1 que se estima que va a tener este año, y está basado en las mismas premisas que han caracterizado estos 10 años de gestión. Es cierto, como dice Carlos, que durante mucho tiempo se creció, pero la verdad es que en los últimos años se crece poco y nada. Y si el gobierno no corrige los disparates que está cometiendo, los próximos años también van a ser muy difíciles para crecer. Ahora este debate, por lo menos este bloque, no es sobre crecimiento, es sobre desarrollo. El crecimiento y el desarrollo son cosas distintas. Una sociedad se desarrolla cuando el Estado puede cuidar, le puede dar tranquilidad a la gente desde que nace hasta que muere, y cuando cada generación sabe que va a estar mejor que la anterior. Me parece bueno revisar los 10 años y pensar si eso está ocurriendo en Argentina y ver qué es lo que nos lega esto como base para seguir desarrollándonos. Hoy la inflación agotó la competitividad. No se generan casi puestos de trabajo y los pocos que se generan son en negro. La pobreza es equivalente al año 1995, 22%. En materia de infraestructura, a pesar de que el gobierno ha tenido enormes recursos, no hay ninguna obra que sea un legado para el desarrollo. Las principales rutas de la Argentina están colapsadas y se ha hecho poco. De los trenes mejor ni hablar. Con los puertos ocurre lo mismo. Con la vivienda también pasa exactamente lo mismo. Y también en materia educativa, 4 veces el presupuesto por alumno que en el 2003, con los mismos resultados. Y este es un Estado que se ha engordado, que tiene muchísimos recursos, muchísimos. Le cobran muchos impuestos, le cuesta mucho, por ende, a cualquiera producir competitivamente en la Argentina. Y no solo eso, sino que se ha transformado en un Estado prepotente, en un Estado discrecional y un Estado que solo se orienta para algunas cosas que son en beneficio de pocos. Si no corregimos estas cuestiones, si no votamos pensando que estos son los temas para desarrollarnos, no vamos a poder acercarnos a dar ese paso que todos queremos. Hace 2 años que la economía argentina no crece y lo que es peor, hace 2 años que no crea empleo. Pero el potencial de la economía argentina está ahí, está intacto. Es como, para ilustrarlo, sería como que la economía es un corcho que lo tenemos retenido bajo el agua. El corcho quiere flotar, pero no lo deja el cepo, no lo deja Guillermo Moreno, no lo dejan las restricciones, no lo deja la carga impositiva, no lo deja la incertidumbre que tienen los argentinos o que vivimos los argentinos y que no nos deja invertir. Quizás te parecerá muy simple, pero simplemente liberando el potencial de todos, de cada uno de ustedes, la economía argentina va a poder recuperar una senda de crecimiento. Pero yo coincido y quiero hablarte de un tema que me parece que es importante, porque coincido que esto no es sobre crecimiento, esto es sobre desarrollo. Y la única manera de generar una sociedad con inclusión social y con igualdad de oportunidades es con el desarrollo de la educación pública. Yo personalmente soy una persona que hice toda la educación pública, desde el jardín hasta la universidad. A mí la educación pública me preparó para todo lo que vino después en la vida, hasta este momento de poder pedirte tu voto en las próximas elecciones. Creo que un país realmente construye igualdad de oportunidades cuando todos los padres de todas las familias de este país sepan que van a poder mandar a sus hijos a una educación pública de calidad. Nosotros estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires en este tema. Hemos cuadruplicado el sueldo de los docentes, hemos entregado 200.000 computadoras, hemos incorporado inglés en la currícula, hemos superado la emergencia edilicia y logramos un éxito, y es que la ciudad de Buenos Aires es el primer distrito en Argentina que está revertiendo el deterioro y está aumentando el número de chicos que está yendo a la educación pública. Hablamos de desarrollo. La Argentina en estos 10 años redujo a la mitad la brecha entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene. A través de la asignación universal por hijo y el aumento de la cobertura previsional, se cubre a 8 de cada 10 adultos. Tenemos un sistema jubilatorio que se ajusta semestralmente por encima de cualquier índice que se quiera tomar como referencia. Hemos aprobado leyes trascendentes que hacen a derechos individuales, como los de identidad de género o el matrimonio igualitario. Se crearon 4.900.000 nuevos empleos y la desocupación bajó del 20 al 7,2%. No podemos decir que esto no es desarrollo. Hemos aprobado por ley que para la educación se destine el 6% del presupuesto y tenemos el 6,5%. Se ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un cambio sustancial en la historia argentina, porque competitividad, progreso, desarrollo tiene que ver con ciencia y tecnología. Pero yo no quiero concentrarme mucho en discutir con Carlos si nos hemos desarrollado o no, porque creo que hay un montón de datos que lo muestran así.
1 de cada 4 hogares en la Argentina, después de la década ganada, tiene déficit habitacional. El 45% no tiene gas o no tiene cloacas. El 22% no tiene agua de red. Y el 22% de la población es pobre. Y cada punto de inflación genera 180.000 nuevos pobres. Entonces yo estoy de acuerdo que Argentina creció. Y voy a decir por qué creció. Creció, es cierto, no es el primer periodo más exitoso en nuestra historia. 1903, 1911 fue mejor, 1918, 26 también, porque se conjugaron dos factores, que era el rebote más precios de los commodities exuberantes. Y eso es lo que pasó a Argentina. Después de la crisis se sacó de encima los dos yugos que siempre le han impedido crecer, la carga de la deuda y un tipo de cambio no competitivo. Y producto de la mala praxis, esas dos ventajas, junto con un superávit fiscal, el gobierno se las ha estado devorando. Y eso es lo que hace que hoy Argentina no pueda crecer más. De hecho, en materia de empleos, en los últimos 2 años no se han generado puestos de trabajo casi en el sector privado, y lo único que se ha generado es 90% en negro el año pasado. Sí, un buen desarrollo necesita de un Estado inteligente, de un Estado ágil y eficiente. Te quiero hablar de un tema que angustia a muchos argentinos, que es el transporte, para que veas los distintos modelos que tenemos de abordar la problemática desde el Estado. Tenés un modelo que lo podríamos llamar el faraónico, por ejemplo el tren bala, productos de muchísimos recursos que hay que usar y que finalmente ni siquiera logran llegar a la luz. Después tenés modelos ineficientes, como sería el caso de Aerolíneas Argentinas, en el cual los argentinos están dedicando miles y miles de millones de pesos para financiar la pérdida de aerolíneas en los vuelos internacionales. Todos los argentinos están poniendo dinero para que haya gente que viaje a Sydney, a Roma, a Madrid o a Nueva York, y no se puede entender por qué es eso. Y quiero contrastar eso con las inversiones que hacemos en el transporte en la ciudad de Buenos Aires, como ser el Metrobús. El Metrobús le ahorra 1 hora de tiempo a 200.000 personas por día, y costó lo que Aerolíneas pierde en 20 días. Eso es un uso inteligente de los recursos, y para desarrollar necesitamos complementar lo que hace la economía con un Estado inteligente y eficiente. Bueno, la primera cosa que está clara es que yo tengo que confrontar con los dos compañeros de panel que me toca. Es decir, que está claro que estamos hablando de dos modelos. Uno que vengo a representar yo y otro que representan ustedes dos y que tienen diferencias de matices, pero que en el fondo se parecen bastante. Yo cuando lo escucho a Martín Lustó, veo por ahí que también dice cosas muy parecidas a la que dice Mauricio Macri. Dice, primero se quedaron con las AFJP, después se quedaron con las divisas del Banco Central, después se quedaron con no sé qué otra cosa. Cuando lo escucho a Sturzenegger, me acuerdo de Macri cuando dijo que somos estúpidos nosotros que no podemos hacer 15 kilómetros de subterráneo por año como hacen los chilenos. Y lo reemplazó por 15 kilómetros de bicisenda. No es lo mismo, pero hay 15 kilómetros en el medio. Entonces, efectivamente, las cosas se pueden decir de muy distintas maneras, pero plantear que el modelo de desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires es un modelo moderno, la verdad que es faltarle el respeto a la inteligencia colectiva. Simplemente hago un comentario, que ya inauguramos 7 estaciones de subte y se inauguran 2 más, están 2 más ahora este viernes. Son 9 estaciones de subte. Pero me parece, Carlos, que lo que vos no estás viendo es que cambió algo en Argentina. Que en los 2 últimos años la situación económica no es buena, no se ha creado un solo empleo privado en la Argentina en los últimos 2 años. Y ese es el problema más fundamental que la economía enfrenta. Eso no es cierto. Y si no cambian las condiciones de restricción a la producción... ¿De dónde sale ese dato? Del INDEC. Del INDEC. No es cierto. Del INDEC. No es cierto. No quiero entrar en tecnicismos y mostrarte el dato exacto. Yo quisiera retomar un elemento importante que los dos destacaron. Carlos dijo que se gastan 6 puntos en educación y Federico dijo 6,5. Y Federico dijo lo que se hace en la ciudad. Pero la verdad es que lo que se está gastando en educación no rinde, ni en calidad, ni en cantidad, ni en igualdad. Y voy a dar un dato. Siempre se cita las pruebas PISA, las pruebas internacionales sobre calidad. Lo más importante no es si Argentina cae o sube en el ranking. Lo más importante es lo que pasa cuando las corrigen. Cuando las corrigen, los correctores notan lo siguiente. Primero, en las pruebas, algunas preguntas muy difíciles se contestan muy bien y el mismo alumno preguntas fáciles las contesta muy mal. Y lo otro que ocurre es que el 20% de los chicos no contesta las pruebas. Imaginemos lo que está pasando adentro de un aula en términos culturales cuando eso es el emergente del proceso educativo. Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los valores que nosotros estamos incorporando. Y ahí voy a discrepar con tu apreciación sobre en qué nos une y qué nos separa. Yo escribí un libro entero en contra de las AFJP.
Y tenemos esa diferencia, pero además creo que hay otro punto. Acá tu cita, Pero acá hay otro punto adicional que tiene que ver con lo siguiente. Gestionar, ¿sí? Es mucho más que administrar bien recursos. Gestionar es gestionar para qué. Moreno gestiona genialmente la locura, por ejemplo. Pero eso no nos dice nada. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 millones de pesos más que el promedio que tuvo Ibarra y Tellerman. Eso es mucho más que un metrobús, es mucho más que escuelas. Y yo voy a notar similitudes que tienen en eso, en la cultura, el gobierno de la ciudad y el kirchnerismo. Gastan, por ejemplo, en publicidad valores muy similares. No, yo creo que, 350 millones de pesos va a gastar en publicidad el PRO, que es el 50% de lo que dedica a inversión educativa. Yo creo es lo que mismo que hace el gobierno con el fútbol para todos. Digamos, para tener un debate constructivo y positivo tenemos que ver experiencias. Por ejemplo, si uno mira los últimos 20 años, Argentina no reduce la pobreza. Argentina está con los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Uno mira Brasil, ha reducido la pobreza a la mitad. Uno mira Chile, ha reducido en estos 20 años la pobreza a un tercio. Y las diferencias son en el rendimiento del sistema educativo. Y hay que mirar qué hicieron esos países. Brasil está evaluando las instituciones educativas, está haciendo que ningún chico se quede atrás, está identificando dónde están los problemas, y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido, como Carlos estamos Heller proponiendo en la Ciudad de Buenos Aires en este momento. Antes de lo educativo, quiero mostrar esto que se refiere a lo que... Mostrarme a mí también. A vos también. Martín Lustó, A ver. 27 del 12 del 2007. Se tapó con la estatización de las AFJP, después se tapó con la apropiación de las reservas del Banco Central, después con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero la verdad es que lo que vamos haciendo es cubrirlos con parches de peor calidad. Carlos, se están apropiando los Dice recursos Mauricio de la AFP para Macri, gasto corriente. ellos, refiriéndose a Wiener y sus aliados, han votado todas las leyes, como lo hizo también el radicalismo, todas las leyes que propuso el kirchnerismo, estatizando las AFJP, confiscando YPF, aerolíneas, la reforma de la Comisión Nacional de Valores, todas cosas que llevaron a hacer experimentos con la plata de la gente. Carlos, te voy a mandar, te voy a mandar, y vos me conocés desde hace mucho, te voy a mandar el libro, mi primer libro, hace un federalismo solidario, entero, casi dedicado al sistema de ¿Querés que te muestre declaraciones tuyas donde defendés al INDEC? Y es cierto. ¿Querés que te muestre declaraciones donde defendés al INDEC? Ahora te las muestro enseguida. No, pero además, Carlos, vos sabés muy bien... Carlos, vos sabés muy bien que ese mecanismo que están teniendo es para tapar agujeros. Y yo estoy a favor de estatizar los fondos de pensión, siempre y cuando sean para mejorar el sistema previsional, no para comernos todo el superávit que tenía ese sistema, para dedicarlo a tapar agujeros fiscales hoy, porque eso es pedirle prestado a los jubilados de 20 años no es verdad. para generar un poquito de crecimiento hoy que se agota como ha ocurrido. No es verdad. No, y eso simplemente va a implicar más impuestos en el futuro. O sea, si hay un mal manejo de los recursos provisionales y los aportes que tiene que estar sosteniendo las jubilaciones futuras están para gasto corriente, esto lo entiende cualquier persona. Quiere decir que vamos a tener lío más adelante, Carlos. Y eso es simplemente tan sencillo como eso. En estado puro. Neoliberalismo en estado puro. Hojas separadas, la reserva del Banco Central son intocables. Hace 2 años que no crecemos gracias a ese cortoplacismo, Carlos. Igual que Redrado, opinás. Las condiciones que teníamos para crecer antes ya no están. Hoy no somos competitivos, las reservas caen, hay déficit fiscal, hay problemas energéticos y hay cepos que restringen la actividad por todos lados. Todo eso tiene debajo una única razón, que es la inflación. Y hoy hay inflación porque el gobierno gasta muy mal y lo financia emitiendo dinero. Mal gasto más emisión es igual a inflación, y eso es lo que hace que a vos no te alcance para llegar a fin de mes o que los billetes de 100 te duren cada vez menos en la mano. Hoy el gobierno nacional tiene 400.000 millones de pesos más que en el año 2003. Son 40.000 pesos más por familia por año, que deberían estar en seguridad, en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, pero no están, se evaporan. Y para financiar ese desperdicio lo que hace es pedirle plata al Banco Central, que este año le va a dar el equivalente a 135.000 millones de pesos. Ese es el origen de la inflación. Esto es como tener 2 megamangueras dándole aire caliente a un globo aerostático. El globo se va como los precios para arriba. ¿Y qué hace el gobierno? Le cuelga pequeñas bolsitas de arena, que son los acuerdos de precio. Y además, como los acuerdos los hace Moreno, las bolsas se defondan a los 2 minutos y los precios siguen subiendo más y más. Lo que tenemos que hacer es fácil, es bajar la inflación, y esto se puede hacer reactivando la economía. Y esto nos va a poner en el sendero de crecimiento de nuevo, y esto lo sabemos todos, por más que el gobierno lo intente negar.
Yo también quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Te decían que la inseguridad era una sensación. Bueno, nos quieren hacer creer que la inflación también es una sensación. Vos conocés lo que es la inflación, lo vivís todos los días cuando vas al supermercado. Sabés exactamente de lo que te estoy hablando. Es la manera que el gobierno tiene para meterte la mano en el bolsillo de prepo, sin pedirte permiso, sin que te puedas defender. Y eso es absolutamente inadmisible. También te quiero decir, quizás no lo conozcas, que la inflación en Argentina es altísima. Es la segunda más alta del mundo en este momento. Nos supera únicamente Venezuela, que es un país al cual aparentemente este gobierno siempre quiere imitar. Y la mentira del INDEC y la mentira con la inflación tiende a ser en parte la causante, genera la inflación. Porque cuando un país tiene un gobierno que miente, tiene un gobierno que no es confiable. Y un país con un gobierno que no es confiable, no es un país confiable. Y cuando uno tiene un país que no es confiable, no hay inversiones y se produce el estancamiento económico del que hablábamos en el bloque anterior. ¿Queremos hablar de inflación? Yo quiero hablar de cómo Argentina va a recuperar la verdad. Yo voy a aprovechar para cumplir mi promesa del bloque anterior y le voy a contestar a Sturzenegger con palabras de Lustó. Reportaje del 23 de diciembre del 2007. Diario Clarín. Periodista. ¿Cuál es la inflación de este año? ¿El 20% que dicen algunos economistas o el 7,5% que registra el INDEC en lo que va del año? Contesta Lustó. ¿Quién mide la canasta alimenticia? ¿Cuánta gente tiene trabajando? Tengamos en cuenta la rigurosidad del trabajo. En el INDEC trabajan miles de personas. Periodista. El INDEC con Guillermo Moreno elaborará otro índice. ¿Cómo y cuándo van a hacer los cambios en el INDEC? Lustó. Tenemos que trabajar en la nueva metodología y después comunicarla a la sociedad de la manera más transparente posible. Sigue. Periodista. Hay mucha gente que desconfía de los índices de inflación oficiales. Lustó. Hay una desconfianza instalada. Es un tema que se ha instalado de una manera que tiene que ver con el contexto electoral. En el 2005 tuvimos 12,3 de inflación y no hablábamos de esto. Y sigue la nota. Es decir, no pensaba igual el amigo Lustó del INDEC ni de Moreno por aquella época, porque por lo menos en sus declaraciones públicas el tema no aparecía. Hablando de inflación, yo creo que la inflación es un problema que tiene causas muy profundas y que tiene que ver con la puja distributiva que está instalada en la Argentina. Atacar las causas y no a la medición de las causas es el gran desafío que tenemos por delante. Me encanta lo que leyó Carlos, podemos haber sido el único ministro que no dijo el INDEC mide bien, que no dijo la inflación es 7, en todo lo que está ahí. Por favor. Pero además, lo que yo hice en ese momento fue decirle a la presidenta, cuando entré, e inclusive cuando salí dejándole por escrito, qué es lo que yo creía que había que hacer para bajar la inflación, y es lo mismo que estamos diciendo hoy. El gobierno malgasta cada vez más, y cada vez emite más plata, y por eso cada vez te cuesta más todo. Y eso es lo que hay que hacer. Y la verdad, yo me alegro mucho que existan los economistas acá y no los físicos acá, porque negar la inflación es relativamente nocivo, pero negar la gravedad, la verdad que nos pegaríamos unos porrazos tremendos, Carlos. ¿Quién niega la gravedad? Después va a ser el tema de... Entonces yo creo que este es un problema bastante serio, no es solo la confianza, es que el gobierno se niega los problemas a sí mismo, y no se los niega solo de cara a la gente porque es conveniente, los niega adentro, porque yo lo he visto, y además he trabajado no solo para parar todas las cosas que hace Moreno, que hacía Moreno y que sigue haciendo Moreno, sino para tener otro índice de precios. Y cuando no pude ir por ese lado, le presenté mi renuncia a la presidenta. Sí, supongo que habrá sido difícil para Martín como ministro de Cristina haber tenido como que pujar con el tema del INDEC que mentía, pero creo que el punto central es si se puede gestionar bien el Estado. Y creo que acá el debate no es, por ejemplo, entre privado y público, sino sobre los valores con los cuales se gestionan, con la eficiencia con la que se puede gestionar. Yo, por ejemplo, dirijo un banco público que tiene rentabilidad, un banco público que hace lo que tiene que hacer. Nosotros dimos en los últimos años 25.000 soluciones habitacionales, cuando en los 5 años anteriores el Banco Ciudad había dado solamente 5.000 préstamos a la vivienda. Durante los últimos 6 años
multiplicamos el gasto en educación por 4, el gasto en salud 3 veces y media, el gasto en inversión 3 veces y media, lo llevamos a un pico histórico del 20% y nunca apelamos a la maquinita. Se puede administrar bien el sector público si uno lo hace con eficiencia, con honestidad y con profesionalismo. Y eso es lo que venimos haciendo en el gobierno de la ciudad hace 6 años. Ya pasó 2 avisos del Banco Ciudad, Federico, es un fenómeno. Digo, porque, vuelvo a repetir, la mayoría de las recetas para combatir la inflación también apuntan, aunque lo disimulen cada vez más en lo posible, al crecimiento. El 3 de abril de 1976, Martínez Dios dijo lo mismo que están diciendo ustedes, que la inflación era el principal problema que había que resolver. Y para eso puso en marcha el plan que luego terminó de concretarse en la Argentina de los 90. Yo creo que nosotros tenemos que discutir por qué aumentan los precios en la Argentina de verdad, no otras cuestiones. Insisto, los precios en la Argentina aumentan no por culpa de los trabajadores, no por culpa de la emisión monetaria y no por culpa del gasto público, que son las cosas a las que normalmente se recurre cuando se quiere atacar la inflación. Achicar los salarios, achicar la emisión monetaria, subir las tasas de interés. Son recetas conocidas, muchachos. Fracasaron en todo el mundo y siguen fracasando hoy. Empecemos, Carlos, por lo más fácil. ¿Cuánto es la inflación? No sé. No sabés. No, vos tampoco. No sabés. Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. Vos tampoco. Están aprobando el presupuesto. Yo te voy a decir, Pero vos, el presupuesto pero, tiene una Carlos, estimación de Carlos, precios implícitos. Carlos, la ciudad de Buenos Aires alguna tiene idea un de índice de inflación presión. debes tener porque Sí. el Banco Credicop los créditos personales los saca al 48%. No, mentira. ¿Es verdad? Mentira. Es verdad, lo que pasa es que yo no traigo Carlos, todas esas cosas no, anotadas, pero es cierto. Trabajás Que lo poco. chequee Lo que cualquiera pasa en la que página web. te pasás los días de fiesta y que lo entonces chequee por eso- cualquiera en la página web, No es Carlos. cierto, no es cierto. Y nadie, mira, No es cierto. lo que ocurre, lo expliqué antes, es que el gobierno malgasta muchísimo. Malgasta A muchísimo, ver. porque el gasto lo manejan debido, antes lo manejó Jaime, lo maneja Moreno, entonces se evapora y no está en ningún lugar. No te llega, repito, 400.000 millones de pesos más tiene este presupuesto que el presupuesto del 2003. Si eso no es malgasto, ¿dónde está la plata? Voy a contestar. Carlos, si vos querés saber cuánto es la inflación, simplemente mirá el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que es un índice que se hace con honestidad, que hace bien, con trabajo profesional, no metiendo cualquier número, y va a hacer que la inflación esté en el 25%. Si tenés un buen trabajo profesional ahí, digamos, usalo, te va a servir. No quiero ser irrespetuoso, pero la verdad que las cosas Carlos, que hacen en la ciudad no quiero ninguna. Carlos, quiero terminar. Así que no quiero ser irrespetuoso. Te hablo del Banco Ciudad, porque estoy orgulloso de lo que hemos hecho en el Banco Ciudad. ¿Y sabes quién dijo que la inflación era una lacra? José Mujica de Uruguay, el presidente de Uruguay. La inflación, Carlos, es un flagelo, es un impuesto que lo pagan los más pobres de la sociedad. Estamos falseando la discusión, porque yo no estoy diciendo ni que no hay inflación ni que no sea un problema. Estamos discutiendo, en todo caso, por qué hay inflación y qué hay que hacer para combatirla. En el presupuesto que estamos tratando, la variación de precios implícitos, es decir, la diferencia que hay entre el crecimiento del PBI que se estima y el crecimiento nominal de la economía es de 15,6%. Pero el IPC es el índice de precios al consumidor, Sí, Carlos. señor. Pero la variación de precios, vos me preguntaste con qué elementos se calculaba el presupuesto y yo te lo estoy contestando. Con esa variación de precios implícitos que es del 15,6%. Si vos mirás la variación de gastos que tiene el presupuesto, la variación de ingresos que tiene el presupuesto, vas a ver que todo es así. Respecto del IPC, está claro que hay una controversia y por eso se está elaborando un nuevo índice que va a estar en condiciones de empezar a ser utilizado seguramente dentro de poco y esperemos que sirva para terminar la controversia. Pero no engañen a la gente, el nuevo índice no va a resolver el problema de la inflación. El problema de la inflación se va a resolver cuando determinemos cuáles son las verdaderas causas y tomemos medidas para corregir esas causas. Yo dije cuáles son las causas, tal cual lo tenemos diagnosticado en UNE y el accionar del... ¿A dónde? En UNE, en nuestro espacio. Y la verdad es que las causas son las que dije. Hay un malgasto enorme, enorme. 40.000 pesos más por año por familia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando uno va a una villa de emergencia hay 1.000 personas, 1.000 familias. Uno dice, acá tendría que haber 40 millones de pesos más en este presupuesto que en el 2003. No están por ningún lugar, pero por ningún lugar.
Y entonces, como el gobierno se desespera, gasta cada vez más y no sabe de dónde sacar la plata, emite un montón de dinero. Y ese es el origen de la inflación. Muy bien, monetarista. ¿Qué tiene que ver con el monetarismo? Está bien aceptado. ¿Qué ganan, ajustado. Carlos? ¿Qué ganan cuando la gente te está mirando por ahí? No, pero ¿Sabe cuánto es la inflación, Carlos? ¿Qué ganan ustedes mintiéndole a la gente, diciéndole que el problema no existe? O sea, ¿cómo se puede encarar una política económica así? Se puede gastar mucho mejor, vamos a crecer y no vamos a tener inflación. Ustedes a la gente cuando cuestionan incluso la política de subsidio. ¿Por qué mentirle a la gente? ¿Cuánto costaría el transporte de pasajeros si no estuviera subsidiado? ¿Cuánto costaría la electricidad, el gas, etcétera, si no estuviera subsidiado? Son políticas de redistribución de ingresos que se hacen a través de la política de subsidios. Negar los subsidios es parte de la concepción neoliberal que la convirtió en una mala palabra. Carlos, estás equivocado. Carlos, estás equivocado. La verdad es que los subsidios son un elemento fundamental de una sociedad que se quiere integrar. Fundamental. Ahora hay que saber subsidiar. Tiene que recibir subsidios aquel que lo necesita y no una persona que no tiene ninguna necesidad de ese subsidio. Y la verdad es que los subsidios son un tema tan importante que no lo puede manejar Jaime, Moreno, Devido y etcétera. No lo puede manejar Estamos subsidiando, y es un elemento de competitividad fundamental, el precio de la electricidad industrial. Estamos subsidiando el precio del gas industrial, que por ejemplo, ustedes que ponen datos comparativos, la Argentina tiene una tarifa de gas industrial y de electricidad industrial que es 1/3 de la de Brasil. 1/3 de la de Brasil. Y gracias a eso tenemos una competitividad que no nos obliga a hacer otro tipo de cosas que terminarían yendo contra los intereses del conjunto de la población. No, a ver, Carlos, nosotros estamos hablando de la inflación. Carlos dice, pero nosotros hacemos los subsidios. Nadie está discutiendo acá ni te está cuestionando los subsidios. Sí podemos pensar que se pueden hacer mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué la financiás con emisión? ¿Por qué la financiás con emisión, que es algo que lo termina pagando los más pobres en Argentina? No es cierto, eso es lo que no se entiende. No es cierto. La Argentina, y negar que es un problema, y negar que la gente con menos recursos... No se puede mentir así, Federico, no se puede mentir así. Cuando ustedes cortaron subsidios hace 2 años, le cortaron en Capital Federal a las aerolíneas, a los casinos, a los bancos, a las telefónicas y a Barrio Parque, donde viven entre otros Macri. ¿Eso es un subsidio bien orientado? Estuvo bien cortarlo. ¿Y por qué lo tuvieron 8 años? No, esa es una vieja cosa. A ver, cuando se tomó el control de YPF, ¿por qué no se hizo antes? Lo de las AFP, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, qué sé yo, habría que preguntarle a la gente de la Revolución de Mayo por qué en 1810 y no en 1805. Yo qué sé, hay un tema de momentos, de ocurrencia, de oportunidades. Lo cierto es que van pasando las cosas. Me parece que acá no es un tema de discutir si hacemos subsidios, si gastamos en educación, si gastamos en salud. Yo mismo lo comenté. En la ciudad de Buenos Aires hemos expandido fuertemente eso, pero con un gobierno bien gestionado, bien manejado, no tenés que apelar al impuesto inflacionario. Eso es tan sencillo como eso. Y es, lo que ocurre en cualquier país normal del mundo. Quiero decir una cosa más para mi amigo Federico. Yo estoy de acuerdo con la participación popular en el control de precios y no puedo dejar de acordarme de Sturzenegger. Así es. Bueno, lo agarro al revés. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. No lo dije yo, lo dijo el señor. El dólar es como un termómetro. Haces bien en preocuparte cuando ves que sube, porque es una señal de que algo no está bien, ni en la economía ni en nuestra sociedad. Fíjate que cuando se atacó la independencia de la justicia hace unos meses, en esa semana el dólar blue se fue de 6 pesos a 10 pesos. En una semana, porque los argentinos sintieron el aumento en la inestabilidad y la incertidumbre del país. Pero Argentina no es un país que pueda tener problemas con el dólar. Y te voy a dar un ejemplo de por qué no. Hace unos años Argentina descubrió el segundo yacimiento de gas más grande del mundo. ¿No te puedes imaginar lo que eso representa en términos de capacidad de generar empleo, producción, industria, divisas? Es imposible que Argentina con esos recursos no pueda o tenga que tener un problema de dólares y esté racionando los dólares. Pero el problema, claro, es que tenemos un gobierno que espanta las inversiones y entonces esos recursos no terminan por desarrollarse y las divisas no se generan. Y ese es el dilema en el cual está Argentina, en el cual lo que hablábamos, la recesión y la falta de inversiones hace que no se generen divisas de manera genuina.
pero no tenés que esperar hasta el 2015 para que esto cambie. Si a partir de octubre logramos tener un Congreso que le ponga un contrapeso al Poder Ejecutivo, ya de eso por sí va a implicar que vamos a generar mayor nivel de consenso en las políticas, vamos a bajar el nivel de incertidumbre de la economía y estoy seguro que Argentina va a empezar a recorrer un sendero de crecimiento a partir del año que viene. Algunos datos, porque se sigue manejando números de una manera absurda. La tasa de inversión sobre PBI en el 2012 fue del 23%. El promedio de los 90 fue del 18%. Seguimos diciendo que en la Argentina no hay inversión. Ayer, anteayer, Toyota anunció una inversión de 800 millones de dólares. En un diario económico estos días leímos que por el despacho de la ministra Giorgi pasaron 30 grupos internacionales y locales con proyectos de inversión por alrededor de 10.000 millones de dólares. Y seguimos diciendo alegremente no hay inversión. Como seguimos diciendo alegremente, por ejemplo, que el Estado emite y ponemos como ejemplo a la ciudad, pero nos comemos de decir que en el mismo tiempo la ciudad se endeudó en un 300% y todo en dólares. No emite, pero se endeuda, que es mucho más grave que emitir. Entonces se dicen cosas. La Argentina, entre el 2002 y el 2012, logró un 73% de reducción de su deuda pública. Del otro lado vemos qué le pasó a los países que aplican los modelos tradicionales, los modelos neoliberales. El Reino Unido aumentó el 136, Estados Unidos el 88, España el 73, etcétera. Digo, son algunos datos. Sturzenegger acaba de decir que hace falta un Congreso opositor. Mire lo que le pasa a Obama por tener un Congreso opositor. Está al borde de entrar en el default porque los amigos de Sturzenegger, los del Tea Party, no quieren aprobar el aumento del gasto. La deuda siempre fue un lastre para la economía argentina. Y la verdad que para negociar con intereses poderosos hay que ser firme. Por eso es que la reestructuración del 2005 fue muy buena y el megacanje del 2001 no. Pero la verdad es que una cosa es ser firme y otra cosa es ser torpe y prepotente. Y por culpa de ser torpe y prepotente, por culpa de que un Estado se ha vuelto en lugar de Estado un lugar personalista y hemos perdido república, por culpa de esa manera de accionar estamos por perder las ventajas que hemos conseguido en la reestructuración de la deuda del 2005. Ahora, es cierto lo que dice Carlos, nos hemos desendeudado con los mercados, pero miremos cómo nos hemos desendeudado con los mercados. Y lo hemos hecho mangándole al futuro y cada vez a un futuro que nos trae la factura más cerca. Primero, como mostró Carlos en la placa de algo que yo dije antes, mangándole a los jubilados del futuro. Dentro de 20 años vamos a tener un problema. Segundo, manoteando las reservas que hoy faltan. Y tercero, emitiendo dinero y eso se paga al año siguiente con inflación. Entonces ahora que faltan los dólares y que la inflación nos hace perder competitividad, surgen las restricciones a las importaciones. Todo este cortoplacismo para mí es el sello del populismo, porque el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Y este es el patrón cultural que tenemos que cambiar para ir a otro lugar, a una mejor república, a un mejor Estado y a un país que se desarrolle. Sí, yo quiero aprovechar el tema que planteaba sobre la explotación de este yacimiento de gas para entender las diferencias que distinguen al PRO de UNEN y del Frente para la Victoria. Por ejemplo, Martín, yo te he escuchado hablar de la necesidad de explotar Vaca Muerta, te he escuchado en programas de televisión, coincido plenamente con eso, creo que es el pasaporte que tiene la Argentina para generar una sociedad con igualdad de oportunidades. Pero dentro de tu espacio tenés a gente como Pino Solanas o Fernanda Reyes que se oponen totalmente a la explotación, y además con posiciones totalmente irreductibles. Está Fernanda allí y lo ha escrito, ¿no? Entonces me parece que, digamos, hay que ver cómo ustedes arman un discurso coherente. Con el caso del Frente para la Victoria es el verticalismo que los caracteriza. Hoy les dicen que Chevron no, mañana les dicen que Chevron sí, y entonces votan cualquier cosa y un día les dicen que voten en contra de los porteños y votarán también en contra de los porteños, como votaron el traspaso de los subtes sin los recursos o votaron sacarle los depósitos judiciales al Banco Ciudad. Nuestro enfoque es tener reglas de juego claras, estables, que permitan a Argentina un marco estable para la inversión y la producción. Balance comercial del sector externo de la Argentina, promedio 93-2001, negativo, promedio 2003-2012, 12.685 millones de dólares de superávit.
¿De qué estamos hablando? Limitación de las importaciones. Acá está todo lo que se importó en los 8 primeros meses del 2013. Notable incremento en piezas de bienes de capital y en bienes de capital que no hablan ni de un país que está parado ni nada que se le parezca. Me parece que hay que empezar a ver los datos duros, hay que empezar a ver los datos reales y dejarse de repetir algunas frases que siempre son la misma. Están quedándose con la plata del ANSES. Los fondos del ANSES aumentaron el 280%. Nos estamos quedando sin reserva. Nunca tuvimos una mejor relación reserva-deuda que la que tiene la Argentina en estos momentos. Hablemos en serio, porque si no, decimos cosas, las repiten y las convierten en verdades y son mentiras. La verdad me alegro mucho, Carlos, que digas que no nos estamos quedando sin reservas, porque eso para usted, del otro lado del televisor, quiere decir que mañana mismo el gobierno va a abrir el cepo y todo el mundo va a poder comprar sus dólares. Ahora, vayamos a algunas cosas. Realmente hemos perdido capacidad de acción estatal y decisión porque no hay procesos para la toma de decisiones y esto es un Estado que se está degradando, que es cada vez menos meritocrático, que puede convocar a poca gente y esto yo lo he visto con otra renegociación. Nosotros estuvimos muy cerca de alcanzar un arreglo con una deuda mucho más importante todavía que la de los holdouts, que es el Club de París, que hubiera gatillado inversiones en la Argentina y que además nos hubiera puesto para negociar estas cuestiones de otra manera de cara al mundo. Y la verdad estuvimos muy cerca de hacerlo, peleando muy fuerte con el Tesoro de los Estados Unidos, sin ir al Fondo Monetario y pedir ningún aval, y el Tesoro de los Estados Unidos iba a respaldar esto para pagarlo en 6 años con 2 de gracia, y la presidenta dijo que por 10 años no quería pagar nada. Y después, cuando renuncié, le di una orden a Carlos Fernández, al siguiente ministro, de que iba a pagar todo con reservas. Y después no se implementó. Esto es lo que digo, no hay un proceso de toma de decisiones en nuestro Estado que nos haga ir a otro lugar. Y esto es lo que hay que cambiar y hay que cambiarlo rápido. Martín comenta acá el tema de la deuda del Club de París, pero me gustaría hacer referencia a lo que pasó en el Congreso, no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando se hizo la propuesta de reapertura del canje, que nosotros apoyamos desde el PRO, porque la verdad que nosotros estamos para apoyar cuando las cosas están bien y sirven para ayudar a la Argentina, estamos siempre para apoyar. ¿Cómo votó UNEN? Pino Solanas y su grupo votaron en contra, los radicales votaron a favor y Lilita Carrió se abstuvo. Yo digo, bueno, por ahí podían esperar hasta las elecciones como para mostrar algún sentido. Entonces, me parece que nuevamente yo creo que lo que más distingue al PRO es la capacidad de trabajar en equipo. Somos gente muy diversa, pero sabemos sentarnos en una mesa para decir vamos para allá y vamos a trabajar con un fin común. ¿Piensan lo mismo de las AFJP? ¿Piensan lo mismo del recorte del 13% de los jubilados? ¿Piensan todo lo mismo de eso? ¿Hubieran tomado la misma decisión? Probablemente no. Yo creo que algo cultural grave pasa en la Argentina cuando en lugar de ver qué nos une, qué es la honestidad, la decencia, la capacidad, se están mirando otras cuestiones. Y voy a hacer referencia tanto al tema de Vaca Muerta como lo que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en UNEN con Vaca Muerta? Lo hemos hablado mucho con Pino y con Fernanda. Lo siguiente es, nosotros creemos que es una bendición enorme que le ha dado la naturaleza a Vaca Muerta, a Argentina con Vaca Muerta. Y hay que explotarlo. ¿Cuándo? Ninguno de nosotros quiere que el fracking, que es una técnica nueva y que tiene todavía sus riesgos, por eso en algunos lugares todavía no está implementada, la termine implementando Moreno. Porque realmente vamos a tener un desastre ambiental. No queremos esto. Queremos que esto se haga de una manera seria, compatible con la República. Y lo mismo tiene que ver con la deuda. ¿Por qué hice hincapié antes en la deuda? Porque la verdad es que sí, nosotros tenemos estas cuestiones de que cuando vamos al Congreso, entre darle carta libre a un gobierno que hace desastres, porque eso es lo que hace, o decirle, bueno, te vamos a dar una herramienta, pero limítala, son las discusiones que tenemos y eso es lo que se ha hecho. Bueno, por fin una disidencia. Pero, claro, en realidad, ustedes se pusieron mal el nombre, es UTE, es una Unión Transitoria de Empresas, no UNEN, porque en realidad, efectivamente, son un conglomerado un tanto extraño, donde uno de los referentes, ni bien se conforma, dice esto es hasta el 27 de octubre, y después cada uno va por su lado, y donde efectivamente cuesta encontrar coherencia. El PRO es más coherente, es bien de derecha, clarito, no se equivoca nunca, sus posturas son
homogénea y no hay duda. Carlos, me encanta que digas que tenés homogeneidad en las políticas económicas con Moreno, en la transparencia con Moreno. No, pero realmente, esa es la homogeneidad del Frente para la Victoria. Lo nombraste 43 veces, tenés pocos recursos. Está con pocos recursos, lo único que haces es hablar de Moreno. Mirá, tenés razón que trae ¿sabés lo que tienen que hacer ustedes? ¿Sabés lo que tienen que hacer? Perdona que te dé un consejo porque está mal dar consejo. Por empezar, ir a las sesiones. El nivel de ausencia que tienen los diputados de ese espacio es notable. Y querés que te diga, en la mayoría de las leyes importantes que se han tratado estos tiempos, o no estuvieron, o votaron en contra, o votaron dividido. Cuesta mucho entender cuál es la línea política, ideológica. Es la República. Es la República. Es la reconstrucción del Estado, es la honestidad. No, la reconstrucción del Estado. Son valores muy importantes. La reconstrucción del Estado se comenzó a hacer el 25 de mayo del 2003 cuando asumió Néstor Kirchner. ¿Te parece que este es un Estado reconstruido? Empezó el proceso de reconstrucción del Estado que había sido destruido por todos aquellos que decían achicar el Estado es agrandar el país, y era un eslogan, acuérdense, y vino un proceso terrible y hubo una revolución cultural en ese sentido y se instaló. Es la misma que queremos hacer ahora, una revolución cultural, la misma que queremos hacer ahora. Yo lo que digo es tenemos un desafío muy importante para trabajar la oposición los 2 próximos años, que es ponerle un freno al autoritarismo del kirchnerismo. Entonces, ahí es donde voy yo, que tenemos que tener cierta coherencia en esa tarea. Me parece fenómeno no abrirle llaves al kirchnerismo en los próximos 2 años. No hubiera votado yo la expropiación de Chicone, como votó Pino Solanas, porque si no, eso fue para que Vudú entre a quemar los papeles. Entonces me parece que eso por ahí no va la cosa. Federico, ¿vos te parece que vos sos más opositor que Lilita Carrió y Pino Solanas al gobierno nacional? Ni el voto joven, ni la ley de protección de tierra, ni la ley de avenimiento, ni la rescatización de IPF, ni la ley de identidad de género, ni la ley de matrimonio igualitario, ni la AFJP, ni la ley de trabajo agrario, ni aerolínea, ni la ley de trabajadores de casas particulares. Siguen los datos. No me alegro. Todas esas leyes, los diputados de tu sector o votaron en contra o no estuvieron. Carlos, yo quiero que me expliques por qué. Contestame lo que yo dije. Te quiero que me expliques por qué han firmado un contrato con Chevron donde les regalan la posibilidad de explotar Vaca Muerta y no se animan a mostrar ese contrato a la sociedad. Hablábamos de la mentira antes, de no mostrar y no revelar la verdadera inflación. ¿A vos cómo te sentís de firmar un contrato que no se le puede mostrar a la sociedad por lo poco transparente, por las condiciones que se imponen, etcétera? En un marco de estabilidad, la situación la verdad es que veo que siempre discuten sobre estas cuestiones, también como el Banco Ciudad, también como el traspaso del subte, y la verdad es que en un montón de otras cosas el kirchnerismo y el PRO se ponen muy rápido de acuerdo. Muy rápido. Cuando es el juego, se ponen muy rápido de acuerdo. Cuando son los negocios inmobiliarios, se ponen muy rápido de acuerdo. Y ahí hay un ADN común. Hay un ADN común que tiene que ver con cómo se gestiona y para qué se gestiona. Porque, por ejemplo, el PRO no quiere aprobar una ley de ética pública en la ciudad. Pero el PRO no tiene una ley de transparencia de la publicidad. El PRO no quiere boleta única. Hay un montón de otras cuestiones que tienen un ADN parecido. Vamos a invitar a conocer el trabajo que ha hecho el PRO. Nosotros hemos asumido y lo asumimos con absoluta tranquilidad un acuerdo parlamentario en el ámbito de la ciudad a través de la posibilidad de obtener la sanción de unas leyes que posibilitaron el desarrollo de los programas de vivienda que tenemos Procrear, que fue duramente criticado, y yo no me arrepiento. Creo que los compañeros legisladores han hecho lo correcto, porque lo que han hecho va en defensa de los intereses de los ciudadanos, aunque en ese caso coincidía con otras necesidades del PRO que se negociaron parlamentariamente. Ninguna de las cosas que se negociaron iban en contra de los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Qué opinás, Carlos, de firmar un contrato con Chevron que no se le puede mostrar a la sociedad? Yo creo que estás diciendo una cosa que está mal planteada. Hay un contrato que tiene un par de cláusulas reservadas que son bastante entendibles en este tipo de contratos. La mayoría de estos contratos tienen cláusulas reservadas. Estamos hablando, y decirle también a la gente que estamos hablando de un contrato en el cual estamos hablando... ¿Por qué me interpretas? No me interpretes. Estamos hablando de un contrato donde la explotación está en cabeza de YPF. La explotación está en cabeza de YPF. Es un pequeño sector, vos sabés que es una pequeñísima área, la del contrato, querido. La del contrato es el 2%, es menos del 2% del total del área de Vaca Muerta. El acuerdo que se firmó
posibilita que la sociedad conformada entre YPF y Chevron, dentro de 5 años, si gana plata, puede sacar utilidades. Hasta allí va a tener que invertir y hacer productivo el emprendimiento. Sturzenegger está... y ya estamos terminando. Me parece que acá lo importante es justamente la defensa de los porteños, y me parece que el Frente para la Victoria en esa rama, la verdad que viene bastante flojito, transfiriendo los subtes sin recursos, no permitiendo el traspaso de la federal, sacándole los depósitos judiciales al Banco Ciudad. ¿Por qué no se hacen cargo de la transferencia de los juzgados que hace 2 años que se lo aprobamos en el Parlamento? No, con recursos, por hace supuesto. 2 años que está aprobado, desde octubre del 2011. Carlos, Mirá, si ustedes tomaban esos juzgados, la discusión de los depósitos del Banco Ciudad era una discusión que no existía, así que están mintiendo. Pero digamos, el traspaso sin recursos está planteado. Pero estas son diferencias. Está lleno de plata, ¿no? Estas son diferencias que tienen generalmente en las discusiones y en el marketing, pero repito, abajo, cuando hay que acordar cosas como el juego, el negocio inmobiliario, cuando uno ve cuáles son los empresarios comunes de uno y de otro lado, hay un montón de similitudes que no salen tan fácil a la luz. Algunos dicen que esta es una década ganada y otros van a decir que es una década perdida. Pero la verdad es que los argentinos venimos desperdiciando décadas desde hace mucho. Yo diría que esta es la década en la que otra vez volvimos a confundir el largo plazo con el corto plazo y entramos en un ciclo de ilusión y desencanto como tantas veces nos pasó. Para salir de esto, de esta frustración, hay que construir distinto. No hace falta caer en el marketing, en lo que dicen solamente las encuestas para ver qué es lo que recomiendan. Hace falta honestidad, hace falta capacidad, hace falta respeto a la ley. Y estas son cosas en las que tenemos que empezar a construir. No podemos solamente caer en los atajos. Sabemos que nos va a llevar tiempo y esfuerzo. Y el voto es un primer paso. Es solo una parte. Después es una tarea cotidiana de todos, tuya y también nuestra. Por eso, exigite y sobre todo exiginos ser mejores cada día. El poder está en tu voto. Yo mostré hace un ratito una placa de lo que pasa en Estados Unidos con el problema de la falta de mayoría parlamentaria para el Poder Ejecutivo. Yo quiero apelar, en este caso, a la ciudadanía porteña, porque nosotros somos candidatos por esta ciudad, para pedirles el voto para nuestros candidatos a legisladores, senadores, a diputados, a legisladores de la ciudad, para poder darle continuidad a este proyecto. Hubo un momento después del 2009 donde hubo una mayoría parlamentaria opositora, se formó el Grupo A, fue funesto para el país. Si no hubiera habido una gran capacidad de gestión de parte del Poder Ejecutivo, hubiéramos entrado en un proceso gravísimo. Hoy se quiere intentar repetir esa situación. Sería muy malo. Yo apelo a la reflexión de la ciudadanía. Necesitamos consolidar una mayoría parlamentaria que permita seguir sancionando leyes como todas estas que hemos nombrado y pedirle a los amigos de la oposición que sean un poco más puntuales que los que van a reemplazar, por lo menos que vengan. Hace 6 años que trabajo para vos, como parte del equipo del gobierno de la ciudad, un equipo que todos los días se levanta pensando en cómo mejorar tu calidad de vida. Ahora es tu oportunidad de llevar ese equipo al Congreso, para que desde allí podamos defender las instituciones y defenderte a vos. Para mí es un honor poder compartir este espacio con dirigentes de la talla de Gabriela Michetti, Sergio Bergman, Alfredo De Angeli, Héctor Baldassi, Miguel del Cel y muchos otros, muchísimos otros más. Si tenemos tu apoyo, a partir de diciembre estaremos en el Congreso trabajando por una Argentina sin mentiras, sin corrupción y con igualdad de oportunidades. Vos ya viste que pudimos cambiar la ciudad de Buenos Aires. Ayúdanos a cambiar el país. Nosotros te acompañamos. Juntos se puede.